El reloj marcaba las 5:47 de la madrugada cuando María Esperanza atravesó las puertas de cristal de la mansión Montalbán. Sus manos, agrietadas por años de trabajo con productos de limpieza, temblaban ligeramente mientras empujaba el carrito repleto de implementos. A sus 42 años, María había limpiado cientos de casas, pero ninguna como esta: 15 habitaciones, 8 baños y una historia que pesaba en cada rincón como polvo invisible. «Buenos días, señora María», susurró Carmen, la cocinera, desde la penumbra de la cocina. «¿Lista para otro día en el infierno?» María forzó una sonrisa. «Siempre lista, Carmen. Los ángeles no descansan, pero ese día sería diferente». Ese día, las gemelas Montalbán, Isabela y Valentina, de apenas 6 años, cambiarían su vida para siempre, y ella cambiaría la de ellas. El señor Alejandro Montalbán, viudo hace 2 años y CEO de una de las empresas tecnológicas más grandes de Latinoamérica, había contratado a María hacía apenas 3 meses. Desde entonces, ella había sido testigo silenciosa del dolor que habitaba esa casa. Las niñas que no dormían, los gritos nocturnos, las nanas que renunciaban cada semana y un padre que se refugiaba en su oficina hasta altas horas de la madrugada. «¡Papá! ¡Papá!». El grito desgarrador de Isabela rompió el silencio matutino. María dejó caer el trapeador. Era la 5ª noche consecutiva que las gemelas no habían dormido. Subió las escaleras de mármol italiano, cada peldaño un recordatorio de la distancia entre su mundo y el de ellos. Al llegar al pasillo del 2º piso, vio al señor Montalbán salir de su habitación, el rostro marcado por ojeras profundas, el traje de $5,000 arrugado por dormir con él puesto. «¿Qué hace aquí tan temprano?». Su voz era cortante, fría. «Su trabajo es limpiar, no entrometerse en asuntos familiares». María bajó la mirada. «Disculpe, señor, solo escuché los gritos y... ¿Y qué? ¿Cree que porque limpia mis pisos puede opinar sobre mis hijas?». Alejandro se acercó. Su aliento olía a whisky caro y desesperación. «Usted no sabe nada, nada, sobre lo que es perder a la mujer que amas, sobre criar solas a 2 niñas que lloran por su madre cada noche». Las palabras golpearon a María como puñetazos. Ella sí sabía. Sabía demasiado bien lo que era la pérdida, el dolor, las noches sin dormir, pero calló, siempre callaba. «Váyase, empiece por el 1er piso, y si vuelve a subir sin permiso, está despedida». María asintió y comenzó a bajar las escaleras, pero entonces escuchó algo que la detuvo en seco. El llanto suave, casi imperceptible, de Valentina mezclado con una canción. Una canción que ella conocía, una canción que su propia madre le cantaba cuando era niña en su pueblo natal. «Duérmete, mi niña, duérmete, mi amor». Se giró lentamente. En el umbral de su habitación, Valentina, la más tímida de las gemelas, la miraba con ojos hinchados por el llanto. «¿Conoces esa canción?», preguntó la niña con voz quebrada. María miró a Alejandro, quien observaba la escena con una mezcla de sorpresa y molestia. Sabía que responder podría costarle el trabajo. Sabía que necesitaba cada peso para pagar el tratamiento de su hijo enfermo. Pero algo en los ojos de esa niña... «Sí, mi cielo, la conozco». Lo que María no sabía era que ese simple sí cambiaría 3 vidas para siempre. Lo que no sabía era que Alejandro Montalbán no era solo un millonario viudo y amargado. Era mucho más. Y estaba a punto de descubrirlo de la manera más inesperada. Un acto de bondad puede costar caro, pero a veces, solo a veces, vale cada sacrificio. ¿Qué harías tú si tuvieras que elegir entre tu trabajo y el corazón de un niño que sufre? Quédate hasta el final, porque esta historia te demostrará que los milagros existen, solo que a veces vienen disfrazados de personas comunes como María Esperanza. María Esperanza Gutiérrez no nació para limpiar casas ajenas. Hace 20 años era maestra de primaria en San Miguel del Valle.
Un pueblito olvidado donde los sueños morían jóvenes y las oportunidades nunca llegaban. Pero el amor la trajo a la capital y la vida la convirtió en lo que era ahora. Una mujer invisible que hacía visible la belleza en casas que nunca serían suyas. Cada mañana, antes de que el sol pintara de oro las calles de la ciudad, María se levantaba en su pequeño apartamento de 2 habitaciones en el barrio obrero. Las paredes, manchadas por la humedad, guardaban los secretos de una vida de lucha. Diplomas de su hijo Diego enmarcados con orgullo, fotos de su esposo Roberto antes del accidente y una imagen de la Virgen de Guadalupe que había pertenecido a su madre. «Mamá, no te olvides de la medicina», le recordó Diego desde su cama. A sus 16 años, el muchacho había heredado la inteligencia de su madre y la fortaleza de su padre, pero también una enfermedad renal que requería diálisis 3 veces por semana. Cada sesión costaba lo que María ganaba en 2 días de trabajo. «¿Cómo olvidarme, mi amor? Eres mi razón de vivir», respondió mientras preparaba el desayuno. Frijoles refritos, tortillas y café negro. El mismo desayuno de siempre, porque la variedad era un lujo que no podían permitirse. María trabajaba en 3 casas diferentes, los lunes, miércoles y viernes en la mansión Montalbán, los martes y jueves en el penthouse de la doctora Ramírez. Los sábados, cuando su cuerpo pedía descanso a gritos, limpiaba oficinas en el centro financiero. Los domingos eran para Dios y para Diego. En la mansión Montalbán, María no era solo una empleada más. Era un fantasma eficiente que conocía cada rincón, cada mancha, cada secreto que el polvo escondía. Sabía que el señor Alejandro no había entrado al cuarto de su difunta esposa en 2 años. Sabía que las gemelas dormían abrazadas a vestidos de su madre. Sabía que la casa, con toda su opulencia, era un mausoleo disfrazado de hogar. «Esa mujer es rara», le había dicho Josefina, la nana anterior, el día que renunció. «Nunca habla, nunca se queja, pero mira todo. Es como si entendiera el dolor de esta casa». Y era verdad. María entendía porque ella también había perdido. Roberto, su esposo, murió en un accidente de construcción hace 5 años. La empresa nunca pagó la indemnización. «Negligencia del trabajador», dijeron. María sabía que era mentira. Los andamios estaban podridos, las medidas de seguridad inexistentes. Pero ¿quién le creería a una mujer pobre contra una constructora millonaria? Desde entonces, cada peso ganado era sagrado. Cada humillación tragada era un ladrillo más en el futuro de Diego. Su hijo quería ser médico, quería ayudar a otros niños enfermos como él, y María haría lo que fuera necesario para que ese sueño se cumpliera. En el trabajo, María era conocida por 3 cosas: su eficiencia impecable, su silencio discreto y su extraña habilidad para calmar a los niños. En cada casa donde había trabajado, los pequeños la buscaban. Había algo en ella, tal vez su voz suave, tal vez sus manos que sabían acariciar sin juzgar, que los tranquilizaba. «Es como si tuviera magia», comentó una vez la señora Chen, una de sus antiguas empleadoras. «Mi hijo con autismo solo se calmaba cuando María estaba cerca». Pero María sabía que no era magia, era empatía, era el dolor compartido que reconoce al dolor ajeno. Era la sabiduría de quien ha llorado tanto que aprendió a secar lágrimas ajenas. El ambiente en la mansión Montalbán era tenso como cuerda de violín a punto de romperse. Los empleados cuchicheaban sobre las noches de insomnio de las niñas, sobre el mal genio creciente del señor, sobre la maldición que parecía pesar sobre la familia desde la muerte de la señora Victoria. 10 nanas en 2 años, murmuraba Carmen mientras picaba verduras. Ninguna aguanta más de 2 meses, las niñas las espantan con sus llantos. Pero María veía más allá. Veía a 2 pequeñas ahogándose en un dolor demasiado grande para sus corazones diminutos.
Veía a un padre que confundía el dinero con amor y el trabajo con escape. Veía una casa que necesitaba más que limpieza, necesitaba sanación, y aunque no lo sabía aún, ella sería el instrumento de esa sanación, porque a veces Dios usa a los más humildes para hacer los milagros más grandes. La mañana del incidente comenzó como cualquier otra, excepto por un detalle. Las gemelas no habían dormido en 72 horas. María lo supo en cuanto entró a la mansión. El aire estaba cargado de esa electricidad particular que precede a las tormentas humanas. «Señora María», Carmen la interceptó en la cocina, los ojos rojos de preocupación. «El señor está furioso. Las niñas se escaparon anoche. Las encontraron en el cementerio junto a la tumba de su madre a las 3 de la madrugada». María sintió un escalofrío. El cementerio estaba a 5 kilómetros de la casa. ¿Cómo habían llegado 2 niñas de 6 años hasta allá? «Dice que va a internarlas», continuó Carmen en voz baja, «en una clínica psiquiátrica infantil. Dice que están enfermas, que necesitan medicación. Pero son solo niñas que extrañan a su mamá». María no pudo contener las palabras. «Shh». Carmen miró nerviosa hacia la puerta. «No te metas». Ya despidió a la última nana por opinar, pero el destino tenía otros planes. Mientras María limpiaba el estudio del primer piso, escuchó voces alteradas desde el salón principal. Se asomó discretamente y vio una escena que le heló la sangre. El doctor Mendoza, psiquiatra infantil de renombre y amigo de Alejandro, tenía a Isabela sujeta mientras intentaba inyectarle un sedante. La niña gritaba y pataleaba. Valentina, acurrucada en una esquina, lloraba en silencio. «Es por su bien, Alejandro», decía el doctor mientras forcejeaba. «Necesitan dormir. Este comportamiento no es normal». «No quiero a mi mamá», gritaba Isabela. «Tu mamá está muerta». Alejandro respondió con frialdad que cortaba. «Mientras más pronto lo acepten, mejor». Fue entonces cuando María vio algo que la hizo actuar sin pensar. Valentina había tomado un abrecartas del escritorio de su padre. La pequeña lo sostenía contra su muñeca, los ojitos perdidos en un vacío aterrador. «No», susurró María, y antes de que su mente procesara las consecuencias, había cruzado el salón. «Valentina, no». María se arrodilló junto a la niña, quitándole suavemente el objeto. «Mi amor, mírame. Mírame». «¿Qué hace usted aquí?», rugió Alejandro. «Le dije que no se metiera». Pero María no lo escuchó. Toda su atención estaba en Valentina, quien la miraba como un animalito herido. «Sé que duele», susurró María, tomando el rostro de la niña entre sus manos. «Sé que extrañas a tu mami. Yo también perdí a alguien que amaba mucho». «¿En serio?», Valentina hipó entre lágrimas. «Sí, mi cielo. Y también quería irme con él. Pero ¿sabes qué? Mi mamá me enseñó una canción mágica, una canción que hace que las personas que amamos nos visiten en sueños». «Basta». Alejandro la tomó del brazo, levantándola bruscamente. «Está despedida. No quiero charlatanes llenando de fantasías la cabeza de mis hijas. Señor Montalbán». El doctor Mendoza había soltado a Isabela, quien corrió hacia su hermana. «Esta mujer podría haber evitado una tragedia. Valentina tenía un objeto punzante, porque ustedes la están traumatizando». María encontró su voz, años de silencio estallando como represa rota. «No están enfermas, están de luto, necesitan amor, no sedantes. Necesitan hablar de su madre, no fingir que nunca existió». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro la miraba como si la viera por primera vez. Su rostro pasó del shock a la furia. «¿Cómo se atreve? ¿Usted, una simple sirvienta? ¿Qué sabe usted de criar hijos, de perder al amor de tu vida? Sé que el dolor no se cura con inyecciones». María levantó la barbilla, sabiendo que cada palabra cavaba más profunda su tumba profesional. «Sé que 2 niñas que caminan 5 kilómetros de noche para estar cerca de su madre no están locas, están rotas, y usted
Con todo su dinero no puede comprar el pegamento para unirlas. Ese pegamento se llama amor, paciencia y permiso para llorar. ¡Fuera! Alejandro señaló la puerta. ¡Fuera de mi casa! Y no espere referencias ni su último pago. María sintió las piernas temblar. El tratamiento de Diego, el alquiler, la comida, todo se derrumbaba con esa palabra fuera. Por favor, intentó una vez más. Solo déjeme. ¡Seguridad!, gritó Alejandro. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Isabela y Valentina se pusieron de pie, tomadas de la mano, y caminaron hacia María. Si ella se va, nosotras nos vamos, dijo Isabela con una determinación impropia de sus 6 años. Al cementerio, añadió Valentina. Para siempre. No las manipule. Alejandro estaba fuera de sí. Doctor, haga algo. El doctor Mendoza guardó lentamente la jeringa. Alejandro, tal vez deberíamos reconsiderar. ¿Usted también? María se arrodilló frente a las niñas. No, mis amores, no digan eso. Van a estar bien. No. Valentina la abrazó. Tú conoces la canción. Tú puedes traer a mamá en sueños. Por favor. Isabela miró a su padre con ojos que eran dagas de súplica. Solo queremos dormir. Solo queremos soñar con mamá. María miró a Alejandro. Por un momento vio algo cruzar su rostro. Dolor, duda, pero fue solo un instante. Tiene 5 minutos para recoger sus cosas, dijo con voz gélida. Si vuelve a acercarse a mis hijas, llamaré a la policía. María se levantó dignamente. Besó la frente de cada niña. Son valientes, susurró. Su mamá las cuida desde el cielo. Mientras recogía sus pocas pertenencias del cuarto de servicio, las lágrimas finalmente llegaron. No por ella, sino por esas 2 almas pequeñas condenadas a un dolor que nadie quería ayudarlas a procesar. Carmen la esperaba en la puerta de servicio con un sobre. Tu pago de la semana, susurró. Lo guardé antes de que él pudiera impedirlo. Carmen, no puedo. Cállate y tómalo. E hiciste bien. Alguien tenía que decirle la verdad a ese hombre. María salió de la mansión Montalbán con la cabeza en alto y el corazón destrozado. No sabía que Alejandro la observaba desde la ventana de su estudio. No sabía que las gemelas habían comenzado una huelga de hambre. No sabía que el doctor Mendoza haría una llamada esa noche que cambiaría todo. Y definitivamente no sabía que Alejandro Montalbán no era quien decía ser y que lo que acababa de presenciar era exactamente lo que él había estado buscando. A veces, perder todo es el primer paso para ganarlo todo. Pero María Esperanza estaba a punto de aprender que algunos sacrificios vienen con recompensas que ni la imaginación más salvaje podría concebir. 3 días después del despido, María miraba fijamente la pila de facturas sobre su mesa de cocina destartalada. Tratamiento de diálisis, $3,000. Alquiler atrasado, 1,500. Medicinas, 800. El sobre que Carmen le había dado contenía $500. Las matemáticas de la pobreza nunca cuadran. Mamá, ¿puedo dejar la escuela? Diego ofreció desde el sofá donde descansaba después de su sesión de diálisis. Puedo trabajar. Ni lo pienses, María cortó tajante. Tu educación es innegociable. Pero las palabras sonaban huecas cuando el refrigerador estaba casi vacío y el casero había pegado el tercer aviso de desalojo en la puerta. Esa tarde, mientras María esperaba en la fila de la agencia de empleos, su teléfono barato sonó. Número desconocido. ¿María Esperanza? Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Patricia Mendoza. Soy trabajadora social del Hospital Infantil San Rafael. Tenemos aquí a 2 niñas, las gemelas Montalbán. Se niegan a comer o a hablar con nadie. Solo repiten su nombre. El corazón de María dio un vuelco. ¿Están bien? ¿Qué pasó? Su padre las trajo hace 2 días. Están en observación psiquiátrica, pero... Señora María, nunca he visto algo así. Es como si hubieran decidido simplemente apagarse. ¿Podría venir? Sé que no es su responsabilidad, pero
Voy para allá. Espere. La voz dudó. El señor Montalbán dejó instrucciones específicas de que usted no puede acercarse a las niñas. Hay una orden de restricción. María cerró los ojos. Por supuesto. Pero, continuó Patricia bajando la voz, el turno del señor Montalbán es de 7 a 8 de la noche. Si viniera, digamos, a las 3 de la tarde. Entiendo. María colgó y miró a Diego. Tengo que salir. ¿Las niñas de las que me hablaste? Ella asintió. Su hijo sonrió débilmente. Ve, mamá, haz lo correcto. Siempre encontramos la manera de salir adelante. El Hospital Infantil San Rafael era un edificio gris que olía a desinfectante y esperanzas rotas. Patricia Mendoza, una mujer de unos 40 años, con ojos cansados pero amables, la esperaba en la entrada. Gracias por venir. Están en el ala psiquiátrica. Le advierto, no es fácil verlas así. Mientras caminaban por pasillos que parecían interminables, Patricia le explicó. No hemos podido hacer que coman nada sólido. Apenas toman agua. No duermen. Solo se abrazan y murmuran cosas sobre una canción y sueños con su madre. Llegaron a una habitación con paredes pintadas con personajes infantiles que parecían burlas crueles en ese contexto. Isabela y Valentina estaban acurrucadas en una sola cama, a pesar de tener 2 disponibles. Habían perdido peso visiblemente en solo 3 días. Sus ojitos, antes brillantes, parecían pozos vacíos. «Mis niñas», María susurró, y sus voces se quebraron. Las gemelas levantaron la vista lentamente, como si no creyeran lo que veían. «María», Valentina parpadeó. «¿Eres real?» «Sí, mi amor, soy real». «¿Viniste a enseñarnos la canción?» Isabela se incorporó débilmente. «¿La que trae a mamá en sueños?» María miró a Patricia, quien asintió. Se sentó en la cama y las niñas inmediatamente se acurrucaron contra ella. «Primero tienen que prometerme algo». María acarició sus cabecitas. «Tienen que comer. Los angelitos necesitan fuerza para volar en sueños». «¿Lo prometen?» Las niñas asintieron solemnemente. María comenzó a cantar, la misma canción que su madre le enseñó, que su abuela le enseñó a su madre, una cadena de amor atravesando generaciones. «Duérmete, mi niña, duérmete, mi amor, que la luna blanca te canta con su voz. En tus sueños dulces, mamá te visitará, con alas de ángel, contigo volará». Por primera vez en días, las gemelas cerraron los ojos. No dormían aún, pero algo en sus rostros se había suavizado. «Señora María», Patricia habló en voz baja, «hay algo que debe saber. Revisé el expediente del señor Montalbán. Hay inconsistencias. Su historia, sus empresas, incluso su identidad. Es como si Alejandro Montalbán hubiera aparecido de la nada hace 3 años. ¿Qué quiere decir? No estoy segura, pero alguien con tanto dinero y tan poco pasado, tenga cuidado. Y otra cosa, ayer vino un hombre preguntando por usted. Dijo ser un investigador privado. Dejó esta tarjeta». María tomó la tarjeta. Solo tenía un número y un mensaje. «Sobre las gemelas Montalbán. Es urgente». Mientras las niñas finalmente se dormían en sus brazos, María se preguntó en qué se había metido. ¿Quién era realmente Alejandro Montalbán? ¿Por qué un investigador la buscaba? Y la pregunta que la atormentaba mientras miraba a esas 2 criaturas inocentes. Si tuvieras que elegir entre tu seguridad y salvar a 2 niñas que no son tuyas, ¿qué harías? ¿Arriesgarías todo, tu trabajo, tu libertad, tal vez tu vida, por hacer lo correcto? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque lo que María estaba a punto de descubrir la pondría exactamente en esa posición, y su decisión cambiaría más vidas de las que jamás imaginó. La vida después del hospital se convirtió en un juego peligroso de escondidas. María había conseguido trabajo limpiando oficinas de madrugada, pero el sueldo apenas cubría lo básico. Diego empeoraba, necesitaba un trasplante y la lista de espera parecía infinita para alguien sin seguro premium. Pero lo que la mantenía despierta no era solo la pobreza, era el investigador.
Se llamaba Rafael Domínguez y la había contactado la noche después de su visita al hospital. Su voz en el teléfono era cautelosa, como quien maneja secretos que queman. Señora Gutiérrez, necesitamos hablar sobre Alejandro Montalbán. Su vida podría depender de ello. Se encontraron en un café de mala muerte en las afueras de la ciudad. Rafael era un hombre de unos 50 años, con el tipo de rostro que has visto 1000 veces y nunca recuerdas. Perfecto para su profesión. ¿Quién la contrató?, preguntó María, sosteniendo su café barato como un escudo. La verdadera pregunta es, ¿sabe usted quién es realmente Alejandro Montalbán? María negó con la cabeza. Rafael deslizó una fotografía sobre la mesa. Era Alejandro, pero más joven, con uniforme militar. Coronel Eduardo Salinas, desaparecido hace 4 años durante una misión encubierta, investigando una red de tráfico infantil que involucraba a empresarios poderosos. María sintió que el café se volvía ceniza en su boca. ¿Está diciendo que...? Estoy diciendo que Alejandro Montalbán no existe. Es una identidad creada. Y alguien muy poderoso quiere encontrar al coronel Salinas antes de que complete su misión. ¿Las niñas? Son sus sobrinas reales. Su hermana Victoria sí murió, asesinada por negarse a vender su fundación de ayuda a niños vulnerables a estos criminales. Eduardo tomó a las niñas y creó esta identidad para protegerlas mientras reúne evidencia. María procesó la información sintiendo vértigo. ¿Por qué me dice esto a mí? Porque usted hizo algo que nadie más ha hecho en 3 años. Lo enfrentó, le dijo la verdad sin miedo, y ahora las niñas la necesitan más que nunca. Están en el hospital. No por mucho tiempo. Esta mañana, 3 hombres preguntaron por ellas en recepción. No eran médicos. El terror la atravesó como electricidad. Tenemos que sacarlas de ahí. No podemos, pero usted sí puede. Legalmente sigue siendo su empleada. Nunca firmó la renuncia formal. Y tengo aquí una orden judicial falsa pero convincente que la nombra cuidadora temporal. ¿Por qué haría yo eso? Tengo un hijo enfermo. Rafael deslizó otro sobre. Información sobre un donante compatible para Diego y fondos para la operación. Cortesía de algunas personas que quieren ver al coronel Salinas completar su misión. María miró las fotos de las gemelas que Rafael había puesto sobre la mesa. Tan pequeñas, tan vulnerables. ¿Qué necesito hacer? Las siguientes 48 horas fueron un torbellino. María, con la orden judicial falsa, sacó a las niñas del hospital justo 2 horas antes de que los hombres misteriosos regresaran. Patricia Mendoza, la trabajadora social, hizo la vista gorda, intuyendo que algo más grande estaba en juego. Las llevó a su pequeño apartamento, donde Diego las recibió con una sonrisa débil pero genuina. «Así que ustedes son las famosas gemelas», dijo desde el sofá. «Mi mamá no para de hablar de ustedes». Isabela y Valentina, todavía frágiles pero comiendo regularmente, gracias a la presencia de María, se acercaron tímidamente. «¿Estás enfermo?», preguntó Valentina. «Un poquito, pero voy a mejorar». «Nosotras también estábamos enfermas», dijo Isabela, pero María nos curó con su canción mágica. Esa noche, mientras las 4 almas rotas cenaban sopa de fideo en una mesa que cojeaba, María recibió un mensaje. «Montalbán sabe dónde están. Viene para allá. No es lo que parece. RD». María miró a los 3 niños riendo por un chiste simple de Diego. ¿Cómo había llegado a esto? De limpiar casas a proteger las sobrinas de un espía encubierto. Pero mientras Valentina se acurrucaba contra ella y Isabela ayudaba a Diego con su tarea, María supo que no había vuelta atrás. Estas niñas habían perdido a su madre, vivían una mentira para su protección y ahora dependían de ella. El sonido de pasos en el pasillo la alertó. Pesados, decididos, se detenían frente a su puerta. 3 golpes, pausados, autoritarios. María sintió el corazón en la garganta
Hizo señas a Diego para que llevara a las niñas a su habitación. «¿Quién es?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Abra la puerta, María. Sé que están ahí». La voz de Alejandro, o Eduardo, ya no sabía cómo llamarlo, sonaba diferente, cansada, casi vulnerable. María abrió la puerta con la cadena puesta. El hombre que vio la sorprendió. Alejandro Montalbán, el millonario impecable, lucía demacrado. Barba de días, ojeras profundas, ropa arrugada. «Por favor», dijo, y la palabra parecía costarle. «Solo déjeme verlas. Asegurarme de que están bien». «¿Viene solo?» «Sí». «¿Cómo sé que puedo confiar en usted?» Alejandro, Eduardo, sacó lentamente su identificación militar real. «Porque voy a confiar en usted primero. Mi nombre real es Eduardo Salinas, y necesito su ayuda». María quitó la cadena. Él entró, y por primera vez vio dónde vivía. El contraste con su mansión era brutal, pero no hubo juicio en sus ojos, solo una especie de respeto nuevo. «Sé que habló con Domínguez», dijo sentándose en la silla desvencijada. «Sé que sabe la verdad. ¿Por qué no me lo dijo? Porque no podía confiar en nadie. Llevo 3 años infiltrado, recopilando evidencia. Estoy a días de exponer a toda la red, pero ellos mataron a Victoria cuando se acercó demasiado. No podía arriesgar a las niñas o a cualquiera que se involucrara. Y ahora me di cuenta de algo». Eduardo la miró directamente. «Las estaba protegiendo tanto que las estaba matando. Usted tenía razón. Necesitan amor, no una fortaleza. Necesitan procesar su dolor, no medicación». Desde el pasillo se escucharon pasitos. Valentina asomó la cabecita. «¿Tío Eduardo?», susurró, porque claro, ellas siempre supieron que no era su padre. «Hola, mi amor». Eduardo se arrodilló, y por primera vez María vio lágrimas en sus ojos. «Perdóname, perdóname por todo». Las gemelas corrieron a sus brazos. El abrazo fue largo, lleno de sollozos contenidos por meses. «Queremos quedarnos con María», dijo Isabela firmemente. «Ella nos entiende». «Y su hijo está enfermo», añadió Valentina. «Necesita un riñón nuevo. ¿Podemos ayudarlo, tío?» Eduardo miró a María por encima de las cabezas de las niñas. «¿Su hijo necesita un trasplante?» María asintió, incapaz de hablar. «Conozco a los mejores especialistas. Puedo...» «No quiero su caridad». María encontró su voz. «No es caridad». Eduardo se levantó, las niñas aún aferradas a él. «Es justicia. Usted salvó a mis sobrinas cuando yo, con todo mi entrenamiento y recursos, estaba fracasando. Déjeme ayudar a su hijo». «Primero», María cruzó los brazos, «dígame qué tan peligroso es esto. No voy a poner a Diego en riesgo». Eduardo suspiró. «En 72 horas entregaré toda la evidencia a las autoridades internacionales. La red caerá. Pero hasta entonces... ¿Hasta entonces qué? Hasta entonces ellos harán lo que sea para detenerme. Y ahora que saben que usted está involucrada...» Un ruido en la ventana los interrumpió. El vidrio estalló. Eduardo reaccionó por instinto, tirando a todos al suelo. «¡Al baño! ¡Ahora!», gritó. Mientras María arrastraba a los niños, escuchó a Eduardo hablar por teléfono. «Código rojo. Me encontraron. Necesito extracción inmediata». En el pequeño baño, con 3 niños aterrorizados, abrazados a ella, María se preguntó cómo su vida había llegado a esto. De limpiar casas a estar en medio de una película de espías. Pero mirando a Diego consolando a las gemelas, supo que no se arrepentía. Algunos momentos te definen, algunas decisiones te transforman. Y María Esperanza estaba a punto de descubrir que a veces los héroes no usan capas, a veces usan delantales y tienen las manos agrietadas por el cloro. La puerta del baño se abrió. Eduardo estaba ahí, con un arma en la mano. «Tenemos que irnos, ahora, todos». Y así, una limpiadora, un coronel encubierto y 3 niños unidos por el destino, comenzaron una huida que cambiaría el curso de muchas vidas.
porque cuando el amor y la justicia se encuentran, no hay fuerza en el mundo que pueda detenerlos. El refugio seguro resultó ser una cabaña en las montañas, a 3 horas de la ciudad. Durante el viaje en una van blindada, Eduardo les explicó todo mientras un equipo de agentes los escoltaba. Mi hermana Victoria, comenzó, su voz quebrándose, descubrió que su fundación estaba siendo usada como fachada. Niños vulnerables desaparecían. Cuando intentó denunciarlo, la silenciaron. Parecía un accidente de auto. Las gemelas escuchaban en silencio, aferradas a las manos de María. Juré que obtendría justicia. Me infiltré en su mundo, me convertí en uno de ellos. Alejandro Montalbán, el millonario tecnológico, fue mi creación. Cada evento de caridad, cada cena de gala, era una oportunidad para recopilar evidencia. ¿Y nosotras?, preguntó Isabela con vocecita temblorosa. Ustedes eran mi ancla a la realidad, mi recordatorio de por qué hacía esto, pero... Eduardo se frotó el rostro. Me perdí en el personaje. Me volví frío, distante, exactamente lo que juré no ser. Diego, pálido por el viaje pero atento, preguntó: ¿por qué mi mamá? ¿Qué la hace especial? Eduardo miró a María. Su madre tiene algo que yo perdí: humanidad. En 3 años nadie me había enfrentado. Todos veían el dinero, el poder y agachaban la cabeza. Ella no. Me dijo verdades que necesitaba escuchar. Y las escuchó, añadió María suavemente. Eso también dice mucho de usted. La cabaña era acogedora, con chimenea y ventanas que daban a un bosque espeso. Mientras los niños exploraban, Eduardo llevó a María aparte. En 48 horas testificaré ante la Corte Internacional. Tengo grabaciones, documentos, pruebas de soborno a jueces, policías, políticos. La red completa caerá. ¿Y después? Después... Eduardo miró hacia donde las gemelas jugaban con Diego. Necesitaré ayuda para ser el tío que merecen. El hombre que Victoria hubiera querido que fuera. Ellas lo aman, María observó. Solo necesitan que las deje amarlo a usted también. Esa noche, mientras preparaba la cena con los ingredientes que los agentes habían traído, María sintió una extraña sensación de familia. Eduardo ayudaba a Diego con ejercicios de respiración para fortalecer sus pulmones. Las gemelas ponían la mesa cantando la canción que María les había enseñado. María, Valentina se acercó tímidamente. ¿Podemos llamarte mamá María? El corazón de María se saltó un latido. ¿Les gustaría eso? Isabela asintió vigorosamente. Nuestra mamá del cielo y nuestra mamá de la tierra. María las abrazó, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Después de cenar, Eduardo recibió una llamada. Su rostro se ensombreció. ¿Qué pasa?, preguntó María. Han adelantado la audiencia, es mañana. Y dudó. Han amenazado con revelar la ubicación de este refugio si no me entrego. Entonces vaya, María dijo firmemente. Termine lo que empezó. Es una trampa. ¿Y qué? ¿Va a dejar que esos monstruos ganen? ¿Que la muerte de Victoria sea en vano? Eduardo la miró con algo parecido a admiración. ¿Siempre es así de valiente? No soy valiente, solo soy madre, y una madre hace lo que sea necesario. Hablando de eso, Eduardo sacó un sobre, los papeles del donante para Diego. Todo está arreglado. La operación será la próxima semana. María tomó el sobre con manos temblorosas. No sé cómo agradecerle. Cuide a mis sobrinas. Eso es todo el agradecimiento que necesito. Esa madrugada, mientras todos dormían, María encontró a Eduardo en el porche mirando las estrellas. ¿Nervioso? Aterrado, admitió. No por mí, por ellas. Si algo me pasa, no va a pasar nada. María se sentó junto a él. Porque va a tener cuidado. Porque tiene 3 niñas que lo necesitan. No, 4. Eduardo la corrigió suavemente. Diego también cuenta. Se quedaron en silencio. 2 almas rotas por la vida que habían encontrado propósito en proteger a otros. María, Eduardo habló finalmente, cuando todo esto termine,
Me gustaría que considerara, es decir, las niñas la necesitan y yo también necesito aprender una cosa a la vez. María sonrió. Primero, salve el mundo. Después hablamos del futuro. Al amanecer, Eduardo se preparó para partir. Las gemelas lo abrazaron como si su vida dependiera de ello. «Volverás, ¿verdad, tío?», Valentina preguntó. «Lo prometo, y cuando vuelva, seremos una familia de verdad, sin mentiras, sin disfraces». Miró a María. «Cuídelas, cuídense todos». «Vaya con Dios», María respondió, «y recuerde, la verdad es su mejor arma». Mientras Labán se alejaba, María abrazó a los 3 niños. No sabía que en 24 horas el mundo conocería la verdad sobre la red de tráfico más grande del continente. No sabía que Eduardo Salinas se convertiría en un héroe internacional. Solo sabía que por primera vez en años tenía esperanza. Y a veces, la esperanza es el milagro más grande de todos. Las siguientes 24 horas fueron las más largas en la vida de María. Los agentes que custodiaban la cabaña mantenían las noticias al mínimo, pero los fragmentos que llegaban eran esperanzadores. Eduardo había llegado a la corte, las evidencias se estaban presentando, arrestos masivos estaban en proceso. Pero a la hora 25 todo cambió. «Señora Gutiérrez», el agente Ramírez, el líder del equipo, se acercó con rostro grave. Hubo un problema. María sintió que el mundo se detenía. «Está vivo, pero en el hospital. Hubo un intento de asesinato después de su testimonio. Un francotirador, la bala rozó su pulmón». Las gemelas que jugaban cerca se congelaron. Diego palideció. «Quiero verlo», María dijo inmediatamente. «Es peligroso. Aunque la red principal cayó, quedan elementos sueltos». «No me importa. Esas niñas necesitan ver que su tío está vivo». Ramírez suspiró. Él predijo que diría eso. «Por eso me dio esto para usted». Era una carta, escrita apresuradamente. «María, si está leyendo esto, significa que las cosas no salieron exactamente como planeé, pero quiero que sepa que valió la pena. 47 niños fueron rescatados hoy. Los responsables enfrentarán justicia». «Hay algo que no le dije. La Fundación de Victoria sigue existiendo, en secreto. Vale millones. Y necesita a alguien con corazón puro para dirigirla. Alguien que entienda el dolor, pero elija el amor. Alguien como usted. Si acepta, tendrá recursos ilimitados para ayudar a niños vulnerables. Las gemelas tendrán la mejor educación. Diego recibirá el mejor tratamiento. Y usted podrá hacer lo que siempre ha hecho, pero a una escala que cambiará miles de vidas. Sé que es mucho pedir, sé que nunca pidió nada de esto, pero a veces la vida nos pone donde más se nos necesita. Piénselo. Con gratitud eterna, Eduardo P.D. Sin importar su decisión, los papeles de adopción temporal de las niñas están en proceso. Ellas la eligieron como madre. Yo solo estoy formalizando su elección. María leyó la carta 3 veces, lágrimas nublando su visión. ¿Dirigir una fundación millonaria? ¿Ella, que apenas terminó la secundaria? «Mamá María». Isabela se acercó. «¿Qué dice la carta?». María se arrodilló a su altura. «Su tío quiere que ayudemos a otros niños. Muchos niños que necesitan amor y protección. ¿Como nosotras necesitábamos?», preguntó Valentina. «Exactamente como ustedes». Diego, desde el sofá, habló con voz débil pero firme. «Deberías aceptar, mamá. Siempre has ayudado a otros. Ahora podrías ayudar a más». «Pero no sé nada de dirigir una fundación. ¿Sabes amar?», Diego sonrió. «Eso es más de lo que la mayoría sabe». Esa noche, mientras los niños dormían, María salió al porche. Las estrellas brillaban como promesas en el cielo oscuro. «Roberto», susurró al cielo, «¿qué hago? Esto es tan grande». El viento movió las hojas y por un momento María juró escuchar la voz de su esposo. «Vuela, mi amor, es tu momento de volar». A la mañana siguiente María tomó su decisión. «Vamos al hospital», anunció.
Todas las decisiones importantes se toman mirando a los ojos a las personas que amamos. El viaje fue tenso, pero lleno de determinación. El hospital estaba rodeado de seguridad. Eduardo estaba en una habitación privada, conectado a máquinas pero consciente. Cuando los vio entrar, sus ojos se iluminaron. ¡Mis niñas! Las gemelas corrieron a la cama, con cuidado de no tocar los cables. «Tío, eres un héroe. En las noticias dicen que salvaste a muchos niños». «Los héroes son las personas como María», Eduardo las corrigió mirándola, «que hacen lo correcto sin esperar recompensas». Leí su carta. María se acercó. «Es una oferta generosa, pero tiene dudas. Es natural. No sé nada de fundaciones, de dinero, Sabe lo importante». Eduardo la interrumpió. «Sabe que cada niño merece amor. Sabe que el dolor puede transformarse en propósito. Sabe que a veces una canción vale más que 1000 psicólogos». María miró a los 3 niños. Diego, pálido pero esperanzado. Las gemelas, aferradas a su tío, pero mirándola a ella buscando seguridad. «Si acepto», dijo lentamente. «Hay condiciones». Eduardo sonrió débilmente. «Por supuesto. Primero, usted será parte activa. Las niñas lo necesitan. No más personajes, no más distancia». «Aceptado». Segundo, la fundación se enfocará no solo en rescatar niños, sino en apoyar a las familias. Muchas veces los padres solo necesitan una oportunidad. «Brillante». Tercero, María tomó aire. «Quiero estudiar. Si voy a hacer esto bien, necesito prepararme. Administración, leyes, lo que sea necesario. La mejor universidad, los mejores maestros». Y cuarto, María tomó la mano de las gemelas. «Estas niñas deciden si ellas quieren que sea su mamá María oficialmente, si están listas para esa transición». «Sí», gritaron las gemelas al unísono. «Queremos, por favor». Eduardo rió y luego se quejó por el dolor. «Creo que tiene su respuesta. Una pregunta más». María lo miró seriamente. «¿Por qué yo? En serio, hay miles de personas más calificadas». Eduardo pensó un momento. «Recuerda el día que la despedí. Cuando se fue, las niñas me dijeron algo que me rompió. Dijeron, ella nos ve. No ve niñas ricas problemáticas. Ve 2 corazones rotos que necesitan sanar». Y tenían razón. Continuó. «En 3 años infiltrado, vi lo peor de la humanidad. Personas que vendían niños como objetos, pero también vi destellos de luz, enfermeras que arriesgaban sus trabajos para proteger a pequeños, maestros que usaban su propio dinero para alimentar estudiantes, limpiadores que...». Se detuvo mirándola, «que cantaban canciones mágicas a niñas rotas». La fundación no necesita otro burócrata. Necesita a alguien que entienda que cada niño salvado es un universo entero. Alguien que no se deje impresionar por el dinero o el poder. Alguien como usted». María sintió las lágrimas correr libremente. «Acepto, pero lo haremos juntos, como familia». «¿Familia?». Eduardo parecía sorprendido por la palabra. «Las familias no siempre son de sangre». Diego habló desde su silla de ruedas. «A veces son personas rotas que deciden sanarse juntas». Eduardo extendió su mano sana. María la tomó. Las gemelas pusieron sus manitas encima. Diego rodó su silla cerca y añadió la suya. «Por la Fundación Esperanza», dijo Eduardo, «porque eso es lo que usted nos dio a todos, esperanza». «Por Victoria», añadió María, «porque su amor sigue vivo en estas niñas». «Por nuestra nueva familia», dijeron las gemelas. «Por los milagros», concluyó Diego, «que a veces vienen disfrazados de personas comunes». Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, pintando el cielo de dorado, María Esperanza Gutiérrez, limpiadora, madre y ahora directora de una fundación millonaria, supo que su vida nunca sería la misma. Y la pregunta resonaba: si te ofrecieran poder y recursos ilimitados para hacer el bien, pero significara dejar tu vida simple atrás, ¿lo aceptarías?
¿Tomarías la responsabilidad de cambiar miles de vidas sabiendo que ya no hay vuelta atrás? Déjanos tu respuesta en los comentarios, porque a veces los mayores regalos vienen con las responsabilidades más grandes. Y María estaba a punto de descubrir exactamente qué significaba eso. 6 meses después, el gran salón del Hotel Metropolitano brillaba con una elegancia que María nunca imaginó presidir. La gala de inauguración de la Fundación Esperanza había reunido a los más poderosos de la sociedad, pero también a los verdaderos héroes. Trabajadores sociales, maestros, enfermeros y sí, personal de limpieza. María, en un vestido azul sencillo pero elegante, observaba desde el podio mientras se preparaba para su discurso. Las gemelas, radiantes en vestidos que ellas mismas eligieron, jugaban con otros niños rescatados. Diego, 2 meses después de su trasplante exitoso, ayudaba con la coordinación del evento. Eduardo, completamente recuperado, conversaba con inversionistas potenciales, damas y caballeros. María comenzó, su voz clara y fuerte. Ya no era la mujer que agachaba la cabeza. 6 meses de educación intensiva, pero sobre todo de creer en sí misma, la habían transformado. Hace un año yo limpiaba casas como esta. Hoy estoy aquí no porque haya cambiado, sino porque alguien vio en mí lo que yo no podía ver. Potencial. La audiencia escuchaba en silencio absoluto. La Fundación Esperanza no es solo otra organización benéfica. Es una promesa de que ningún niño será invisible, de que ningún padre tendrá que elegir entre medicina para su hijo y comida en la mesa. Proyectó imágenes en la pantalla. Los 47 niños rescatados, ahora en hogares seguros. Las 15 familias reunificadas. El nuevo hospital infantil en construcción. Pero quiero contarles sobre 2 niñas, continuó mirando a Isabela y Valentina. 2 niñas que me enseñaron que el dolor más profundo puede transformarse en el amor más poderoso, que a veces los que más tienen son los más pobres y los que menos tienen son los más ricos. Entre la audiencia, Carmen, la cocinera de la mansión Montalbán, lloraba abiertamente. Había sido contratada como jefa de nutrición de la fundación. Esta fundación lleva el nombre Esperanza por 3 razones. María continuó. Por mi apellido, sí, pero también porque Esperanza fue lo que una mujer llamada Victoria Salinas sembró antes de partir, y porque esperanza es lo que ofrecemos, no caridad, sino oportunidad, no lástima, sino dignidad. Entonces ocurrió algo no planeado. Una mujer del público se levantó. Era la doctora Ramírez, una de las antiguas empleadoras de María. Yo empleé a María por 2 años, dijo con voz temblorosa. Y me avergüenza decir que nunca supe que su hijo estaba enfermo. Nunca pregunté por qué llegaba cansada. Solo me importaba que mi casa estuviera limpia. Pausó. María, perdóname. Y gracias por recordarnos que cada persona tiene una historia. Uno a uno, otros comenzaron a levantarse. Exempleadores, vecinos, personas que habían cruzado su camino sin verla realmente. Cada uno compartiendo una memoria, una disculpa, una promesa de hacer mejor. Eduardo se acercó al podio. María me enseñó que el verdadero poder no está en lo que puedes comprar, sino en lo que puedes cambiar. Por eso, hoy anuncio que el 50% de mi fortuna personal será donada a la Fundación Esperanza. Gasps llenaron el salón. Estaba hablando de cientos de millones, pero el momento más emotivo llegó cuando Diego subió al escenario, caminando por primera vez en meses gracias a su recuperación. Mi mamá siempre me dijo que Dios tiene un plan, dijo con voz clara. Yo no entendía por qué tuve que enfermarme, por qué papá tuvo que morir, por qué vivíamos con tan poco, pero ahora lo veo. Todo nos preparó para este momento, para poder entender y ayudar a otros que sufren. Las gemelas corrieron al escenario. «¡Queremos decir algo!» Isabela tomó el micrófono. «Nuestra mamá del cielo nos mandó una mamá de la tierra.
Y ahora tenemos una familia grande con Diego como hermano y tío Eduardo y muchos niños más que necesitan amor. Valentina añadió, y mamá María nos enseñó la canción mágica, ¿saben? Funciona. Soñamos con mamá Victoria y ella está feliz. Dice que sigamos ayudando a otros niños. No había ojo seco en el salón. María tomó el micrófono una última vez. Hace 6 meses, una niña sostenía un objeto afilado contra su muñeca, lista para reunirse con su madre. Hoy, esa misma niña ayuda a otros niños a encontrar esperanza. Ese es el poder del amor. Ese es el poder de ver a las personas, realmente verlas. La Fundación Esperanza ya tiene 50 empleados, todos sobrevivientes o familiares de víctimas. Tenemos 5 centros de acogida en construcción, 100 becas educativas listas, y esto es solo el comienzo, porque aprendí algo limpiando casas por 20 años. La suciedad más difícil de limpiar no está en los pisos, está en los corazones, en los prejuicios, en la indiferencia, pero con paciencia, con amor, con esperanza. Hasta las manchas más profundas pueden desaparecer. La ovación fue atronadora. Pero para María, el verdadero triunfo estaba en los ojos de los niños presentes, ojos que habían conocido el dolor, pero ahora brillaban con posibilidad. Mientras la gala continuaba, María se escapó un momento al balcón. Eduardo la encontró ahí. ¿Abrumada?, preguntó. Agradecida, respondió. Hace un año mi mayor sueño era pagar la renta a tiempo. ¿Y ahora? María sonrió. Ahora sueño con el día en que fundaciones como esta no sean necesarias. Cuando cada niño sea visto, valorado, protegido. Es un sueño grande. Los mejores sueños siempre lo son. Las gemelas aparecieron, seguidas por Diego. «Mamá, tío, vengan, van a cortar el pastel». Mientras volvían al salón, María, tomada de la mano de sus 3 hijos, con Eduardo a su lado, supo que algunos finales son realmente comienzos. Y este era el comienzo de algo extraordinario. 2 años después de aquella gala transformadora, la Fundación Esperanza había superado todas las expectativas. María, ahora con un título en Administración de Organizaciones sin fines de lucro, caminaba por los pasillos del nuevo Campus Esperanza, un complejo de 10 hectáreas que incluía escuela, clínica, refugio temporal y centro de capacitación laboral. Señora directora, la saludó Josefina, la antigua nana de las gemelas, ahora coordinadora del programa de apoyo familiar. La esperan en el auditorio para la graduación. María sonrió. Hoy se graduaban 50 padres y madres del programa de capacitación laboral, personas que, como ella alguna vez, solo necesitaban una oportunidad. En su oficina, sencilla pero funcional, las paredes estaban cubiertas de fotos. Los 500 niños que habían pasado por la fundación, las 200 familias reunificadas, las 20 empresas aliadas que ahora contrataban a los graduados. Y en el centro, una foto familiar. Ella, Eduardo, Diego, Isabela y Valentina en la playa durante sus primeras vacaciones reales. Mamá. Diego entró, ahora un joven de 18 años, alto y saludable. La Universidad de Medicina confirmó. Me aceptaron, con beca completa. María lo abrazó, lágrimas de orgullo rodando. Tu papá estaría tan orgulloso. Está orgulloso. Diego la corrigió suavemente. Lo siento cada vez que ayudo en la clínica. Cada niño que sonríe es un mensaje de él. Las gemelas, ahora de 8 años, irrumpieron en la oficina. ¡Mamá! Tío Eduardo dice que podemos dar el discurso de apertura. Eduardo las seguía, riendo. En 2 años había pasado de ser el millonario frío a un hombre que encontró balance entre su misión y su familia. Seguía trabajando con las autoridades internacionales, pero ahora desde un enfoque preventivo, creando programas que protegían a los niños antes de que fueran víctimas. Solo si practican, María las condicionó.
Y si incluyen la historia de Esperancita. Esperancita era una niña de 4 años que había llegado a la fundación desnutrida y sin hablar. Ahora, gracias al programa integral, cantaba, reía y había sido adoptada por una familia amorosa. Mientras se preparaban para la ceremonia, Patricia Mendoza, la trabajadora social del hospital, ahora directora de casos de la fundación, se acercó a María. «Tenemos una situación», dijo en voz baja. «Llegó una mujer. Dice que necesita ayuda urgente. Tiene 3 hijos. El esposo murió en un accidente laboral. La van a desalojar». María no la dejó terminar. «Llévala a mi oficina después de la ceremonia. Nadie duerme en la calle mientras nosotros tengamos espacio». La ceremonia de graduación fue emotiva. 50 personas que habían llegado rotas ahora se paraban con diplomas y contratos de trabajo. María reconoció en sus ojos la misma mezcla de miedo y esperanza que ella había sentido. «Hace 2 años», comenzó su discurso, «yo estaba donde ustedes están, asustada de no ser suficiente, de que mi pasado me definiera. Pero aprendí algo. Nuestro pasado nos prepara, no nos limita». Isabela y Valentina tomaron el micrófono. Con voces claras contaron la historia de Esperancita, pero también la suya. Cómo el dolor las había paralizado hasta que alguien les mostró que podían transformarlo en propósito. «Nuestra mamá del cielo nos enseñó a amar», dijo Isabela. «Nuestra mamá de la tierra nos enseñó a luchar. Y nuestro tío nos enseñó que a veces los héroes se disfrazan para poder ayudar mejor». Eduardo, desde su asiento, se limpió una lágrima disimuladamente. Después de la ceremonia, María atendió a la mujer desesperada. Su historia era dolorosamente familiar: viuda reciente, 3 hijos, deudas médicas, a punto de perder todo. «Sé que no merezco ayuda», la mujer lloraba, «pero mis hijos, todos merecemos ayuda». María la interrumpió suavemente. «Y sus hijos tendrán todo lo que necesiten, pero usted también, porque los niños necesitan madres fuertes, no mártires». Mientras el equipo de la fundación se movilizaba para ayudar a la nueva familia, María recibió una videollamada inesperada. Era el secretario general de las Naciones Unidas. «Señora Gutiérrez, hemos seguido el trabajo de la Fundación Esperanza. Es extraordinario. Queremos replicar su modelo globalmente. ¿Aceptaría ser nuestra asesora especial para programas de protección infantil?» María miró a Eduardo, quien había entrado durante la llamada. Él asintió, orgullo brillando en sus ojos. «Acepto», respondió María, «pero con una condición. No vamos a crear programas desde oficinas lujosas. Vamos a ir a las comunidades, a escuchar a las madres que limpian casas, a los padres que construyen edificios, a los niños que saben mejor que nadie lo que necesitan». Esa noche, en la cena familiar que habían instituido como tradición sagrada, María observó su mesa. Diego debatía ética médica con Eduardo. Las gemelas ayudaban a servir, insistiendo en que todos debían colaborar. Carmen, ahora parte de la familia extendida, había preparado su famoso mole. «Propongo un brindis», Eduardo levantó su vaso de agua, «por María, que nos enseñó que la grandeza no está en cuanto tienes, sino en cuanto das». «Por nuestra familia», añadió Diego, «que prueba que la sangre no hace familia, el amor sí». «Por mamá Victoria», dijeron las gemelas, «que debe estar súper feliz viéndonos a todos juntos». «Por Roberto», María completó, mirando al cielo a través de la ventana, «que me enseñó a volar cuando él ya no pudo». «Y por todos los niños que aún esperan», concluyeron juntos, «que encuentren su esperanza». Mientras lavaban los platos juntos, porque en casa de María Esperanza, millonario o no, todos colaboraban, Isabela preguntó: «Mamá, ¿crees que algún día no habrá más niños tristes?». María la abrazó. «No lo sé, mi amor, pero mientras haya aunque sea uno, nosotros estaremos ahí. Incluso si es del otro lado del mundo, especialmente si es del otro lado del mundo, porque el amor no conoce distancias».
Eduardo añadió. Tu mamá me enseñó algo importante. No puedes salvar a todo el mundo, pero para ese alguien que sí salvas, tú eres todo el mundo. Diego, secando platos, reflexionó. ¿Saben? Solía enojarme por ser pobre, por estar enfermo. Ahora entiendo que todo eso me preparó para ayudar a otros. Como dice mamá, Dios no se equivoca. A veces tarda, rió María, pero no se equivoca. Esa noche, mientras arropaba a las gemelas, Valentina preguntó, «Mamá, ¿crees que otras limpiadoras pueden hacer lo que tú hiciste?» María sonrió. «Cariño, hay miles de mujeres y hombres por ahí con corazones enormes y manos trabajadoras. Solo necesitan que alguien crea en ellos. Entonces creamos en ellos». Isabel la decidió con la lógica simple de los niños. «Entonces creamos en ellos», María confirmó. Antes de dormir, María salió al balcón de la casa modesta pero llena de amor que ahora compartían. No era una mansión, pero era un hogar. Eduardo la encontró ahí. «¿En qué piensas?» «En que hace 2 años, lo más lejos que había viajado era al pueblo de mi madre. Ahora me piden que viaje por el mundo». ¿Asustada? Emocionada. Cada país que visite, cada programa que ayude a crear, son miles de Diegos que recibirán tratamiento, miles de Isabellas y Valentinas que encontrarán amor después del dolor, miles de Marías que descubrirán su poder, Eduardo añadió. Se quedaron en silencio contemplando las estrellas que habían sido testigos de su improbable historia. ¿Sabes qué es lo más hermoso? María finalmente habló, que esto no es un final, es apenas el comienzo. Y tenía razón, porque cuando el amor se encuentra con la oportunidad, cuando el dolor se transforma en propósito, cuando los invisibles se vuelven visibles, no hay límite para los milagros que pueden suceder. La limpiadora que se atrevió a cantar una canción a 2 niñas rotas había comenzado una revolución de esperanza. Y esa revolución apenas comenzaba. 5 años después de aquel primer encuentro en la mansión Montalbán, María Esperanza Gutiérrez Salinas estaba parada frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sí, había tomado el apellido de Eduardo cuando se casaron en una ceremonia sencilla, pero profundamente emotiva, con las gemelas como damas de honor y Diego como padrino. «Distinguidos delegados», comenzó, su voz resonando en el salón donde se decidían los destinos del mundo. «Vengo de limpiar casas y estoy orgullosa de ello, porque limpiando casas aprendí a ver lo que otros ignoran, que en cada hogar hay historias no contadas, dolores no sanados, potencial no descubierto». En la pantalla detrás de ella aparecieron estadísticas impresionantes. 50.000 niños protegidos a través de los programas de la Fundación Esperanza Internacional, 10.000 familias capacitadas y empleadas, 100 centros en 30 países. Pero María no hablaba de números, habló de Aminata, la niña soldado de Sierra Leona que ahora estudiaba medicina, de Chen Wei, el huérfano chino que se convirtió en maestro, de Sofía, la niña mexicana que escapó del tráfico y ahora dirigía un refugio. Cada uno de estos niños, María continuó, me enseñó la misma lección que Isabela y Valentina me enseñaron hace 5 años, que el amor es más fuerte que el trauma, que la esperanza es más poderosa que la desesperación. En la audiencia, Eduardo la miraba con orgullo infinito. A su lado, Diego, ahora en su residencia médica, tomaba notas para su tesis sobre trauma infantil y resiliencia. Las gemelas, adolescentes seguras y brillantes, transmitían en vivo para los millones de jóvenes que seguían su blog Hermanas de Esperanza. Pero no estoy aquí para hablar del pasado. María cambió de tono. Estoy aquí para desafiarlos. En este salón hay poder para cambiar el mundo, pero el cambio real no viene de arriba hacia abajo. Viene de reconocer que las soluciones ya existen en las comunidades, en las madres que se levantan a las 4 a.m., en los padres que trabajan 3 empleos, en los niños que cuidan a sus hermanos menores. Proyectó una última imagen,
una foto de ella misma, 5 años atrás, en su uniforme de limpieza, exhausta pero determinada. Esta era yo, una estadística, una invisible, pero alguien vio más. Y ese simple acto de ver, de creer, desató una cadena de transformación que alcanza hoy a millones. Por eso, mi propuesta es simple: inviertan en los invisibles. Créanles a las limpiadoras, a los conserjes, a los que la sociedad ignora. Porque ellos conocen los problemas reales y, más importante, conocen las soluciones reales. La ovación fue unánime. Pero para María, el verdadero triunfo llegó después, en los pasillos, cuando una joven delegada se le acercó. Señora Gutiérrez Salinas, yo también limpiaba casas. Su historia me dio valor para estudiar, para llegar aquí. María la abrazó. Entonces ahora es tu turno de abrir puertas para otras. Esa noche, en la suite del hotel, que María insistió fuera modesta, la familia se reunió para su cena tradicional. Estuviste increíble, mamá. Isabela la abrazó. Cuando sea grande quiero ser como tú. No, mi amor. María la corrigió suavemente. Sé mejor que yo, sé tú misma, pero en tu máxima expresión. Valentina añadió. Hoy ayudamos a moderar el foro juvenil. ¿Sabías que hay grupos de jóvenes replicando nuestro modelo en 15 países? El efecto mariposa, reflexionó Eduardo. Una limpiadora canta una canción a 2 niñas y 5 años después, el mundo cambia. Diego, revisando su teléfono, sonrió. Mamá, acaban de aprobar fondos para 20 hospitales infantiles más, todos con el modelo de atención integral que diseñamos. Diseñaste tú, María lo corrigió. Yo solo compartí lo que aprendí, que sanar el cuerpo sin sanar el alma es trabajo a medias. Mientras preparaban para dormir, María encontró un momento de soledad en el balcón. Las luces de Nueva York brillaban como promesas cumplidas y por cumplir. Su teléfono sonó. Era Carmen, ahora dirigiendo la sede mexicana de la fundación. María, no vas a creer esto. ¿Recuerdas a la señora que despidió a su empleada doméstica por llegar tarde? Vino hoy. Quiere donar su fortuna a la fundación. Dice que tu historia la hizo reflexionar sobre todas las veces que no vio a las personas que la servían. María sonrió. Dile que aceptamos, pero con una condición. Que done su tiempo también. Que venga a conocer a las familias. Que se ensucie las manos. Eres tremenda, rió Carmen. De limpiadora a reformadora mundial. Sigo siendo limpiadora, respondió María, solo que ahora limpio prejuicios en lugar de pisos. Al volver a la habitación, encontró a Eduardo escribiendo. ¿Qué haces? Escribo nuestra historia, para que cuando seamos viejos, las niñas, Diego, sus hijos, sepan que los milagros existen. ¿Cómo la titularás? Eduardo sonrió. La limpiadora que cambió el mundo, una historia de esperanza. Muy dramático, rió María. ¿Qué tal? Cuando el amor limpia, crónicas de una revolución silenciosa. Perfecto. Antes de dormir, María hizo lo que hacía cada noche. Agradeció. Por Roberto, que la amó primero, por Eduardo, que la vio cuando era invisible, por Diego, su guerrero valiente, por Isabela y Valentina, sus maestras disfrazadas de hijas, por cada niño salvado, cada familia reunida, cada vida transformada, y mientras el sueño la vencía, escuchó, o creyó escuchar, un coro de voces infantiles cantando la canción que comenzó todo. Duérmete, mi niña, duérmete, mi amor. Porque algunas canciones nunca terminan. Solo se multiplican de corazón en corazón, de generación en generación, limpiando el dolor del mundo una nota a la vez. ¿Y tú? ¿Qué harías si descubrieras que tienes el poder de cambiar vidas? ¿Qué talentos invisibles posees que podrían transformar el mundo? Deja tu comentario, contándonos. ¿Conoces a alguien como María? ¿Has sido invisible alguna vez? ¿Qué pequeño acto de bondad cambió tu vida? Suscríbete ahora. Dale like si esta historia tocó tu corazón.
Activa la campanita para no perderte más historias de transformación y esperanza. Comparte este video con alguien que necesite recordar que no hay trabajo pequeño, no hay persona insignificante y que todos tenemos el poder de cambiar el mundo. ¿Quieres más? En el próximo video, el mendigo millonario, cuando un vagabundo salvó a la hija del presidente. Una historia que te hará cuestionar todo lo que crees sobre el éxito y el fracaso. Recuerda, no necesitas ser rico para enriquecer vidas. No necesitas ser poderoso para empoderar a otros. Solo necesitas ver, creer y actuar. El resto es historia, tu historia.